Hola, en este tema vamos a ver lo que es el proceso de skinning, que es agregarle al personaje estos huesos para que el personaje se pueda mover junto con los huesos y se puedan modificar de acuerdo al peso que le indiquemos nosotros durante este proceso. Además de skinning, vamos a ver lo que es el weight painting, que básicamente una vez que ya se encuentra la piel puesta sobre los huesos, vamos a identificar algunos errores comunes que suceden al momento de este proceso, ya que este proceso es mecánico, lo hace en automático Maya dependiendo de los parámetros que le pongamos, y siempre va a tener algún error el momento de ejecución y distribución de peso. Es por ello que vamos a utilizar el método de weight painting para corregir esos errores de skinning. Como pueden observar, yo ya terminé lo que viene siendo el rigging de este personaje para ver los huesos como lo estoy viendo yo cuando tenemos la figura prendida. En este botón de aquí es X-Ray Joints, que básicamente te permite ver los joints de la figura. Ya todos los huesos que tengo aquí son funcionales, tienen sus switches de IKFK funcionales, y en este momento vamos a empezar el proceso de skinning. Si siguieron mis videos con anterioridad, hemos visto que utilizamos una especie de código para poder nombrar huesos que empiezan con BN, todos los huesos que vamos a hacer los bindings, y los huesos que no van a hacer binding terminan con BE. Porque estuve muy insistente que utilizaran el nombre, la nomenclatura, porque en este momento vamos a elegir todos los huesos que vamos a hacerle binding y luego vamos a seleccionar toda la piel que le vamos a hacer el binding, y con eso vamos a hacer la formación correcta. Si no hubiéramos nombrado los huesos de manera como lo estamos haciendo nosotros, tendrían que literalmente seleccionar uno por uno, uno por uno, uno por uno, y pues eso, imagínense si tuvieran muchos huesos, pues bueno, puede llegar a ser algo hartante. Entonces, como tenemos nombres, Maya tiene una opción para poder seleccionar todos los objetos que se encuentran que tengan un mismo nombre, un mismo prefijo. Entonces, básicamente aquí arriba, después del menú de rendering, tenemos otra línea. Cada vez que vean esta línea con este circulito, significa que hay herramientas escondidas. Si se fijan, yo les puedo dar clic y me muestran más herramientas. Básicamente vamos a necesitar esta que está aquí, y van a ver un cuadro. Normalmente al principio lo van a ver así, con X, Y, Z. Significa que aquí pueden poner valores y pueden seleccionar las cosas dependiendo de los valores que pongan aquí. Pero nosotros ocupamos, si le damos clic a este botón, ocupamos uno que dice Select by Name, y me va a poner este cuadro. Con este cuadro yo puedo seleccionar las cosas por nombre. Si yo le pongo un nombre, por ejemplo ChartNode 01, me seleccionaría este nodo. Pero nosotros queremos seleccionar todos los huesos. Entonces recordamos, los huesos los tenemos nombrados con el prefijo BN, que es bone. Entonces si yo le pongo aquí BN, me va a decir seleccioname todo lo que tenga que ver con BN. Pero como hay muchos, Maya no sabe qué seleccionar. Entonces tenemos que ponerle un asterisco. El asterisco significa wildcard. Básicamente está diciendo seleccioname absolutamente todo lo que tenga BN en su nombre. Entonces si yo le pongo BN y asterisco y le pongo enter, me selecciona todos los huesos que empiezan con BN, porque todas las cosas que manejamos empiezan con BN. Posteriormente vamos a tener que seleccionar lo que es la geometría. Para poder seleccionar geometría sin tener que seleccionar parte por parte, lo que yo puedo hacer dándole clic donde dice Show, momentáneamente le voy a poner None para que no aparezca nada. Sigue seleccionando las cosas. Le voy a poner aquí donde dice Show y solamente voy a ponerle Polygons para ver solamente los polígonos. Y como sigue seleccionado todo, le voy a dar Shift y voy a hacer un arrastre para seleccionar el resto de la figura. Y así le ponen aquí en Show y le dan All, nos damos cuenta que seleccionamos la figura y los huesos nada más.
Ya teniendo esto seleccionado, le voy a dar aquí en el menú de rigging, le voy a dar skin, bind skin, y le voy a dar aquí sobre este iconito para tener los bind skin options. Ahora, como ya en temas anteriores vimos rápidamente el método de binding, sobre todo cuando hicimos la espina dorsal, pero ahora vamos a hacer un binding del cuerpo conforme a los siguientes parámetros. Se los voy a explicar ahora sí. Tenemos lo que es el bind to, tenemos diferentes que es el joint hierarchy, selected joints y object hierarchy. El joint hierarchy, si no tuviéramos los huesos nombrados y seleccionáramos el método de joint hierarchy, seleccionamos el hueso principal y pues con el joint hierarchy me va a tomar todos los huesos que están dentro de la jerarquía. Pero como pueden observar, tenemos algunos huesos despegados, como por ejemplo la clavícula no está pegado con el cuerpo, y tenemos algún otro que no están ubicados o pegados directamente al cuerpo. Entonces el método de joint hierarchy no me va a servir para esto. Además, el joint hierarchy me toma en cuenta todos los huesos, incluyendo los que no debemos hacer un binding. Por lo tanto, voy a seleccionar el selected joints, pues ya tenemos los joints seleccionados. El siguiente menú que tenemos es el Binding Method, que el Binding Method te checa. Estas son las diferencias, cosas que podemos hacer dentro de Maya, que son los cálculos matemáticos que hace Maya. El Closest Distance checa la distancia entre el hueso y la piel y hace un cálculo de qué tanto peso debe tener el hueso comparado con el hueso anterior y el hueso siguiente. Básicamente hace un cálculo de los primeros 3 huesos y le pone un peso o destina un peso dentro de la figura de esa manera. El Closest Hierarchy hace lo mismo que el Closest Distance, pero checa toda la jerarquía del objeto que estamos haciendo. Para una jerarquía corta, pues puede funcionar el Closest Hierarchy. Yo le recomiendo que el Closest Hierarchy no lo utilicen, sobre todo para este tipo de cosas que son complejas. El siguiente método es el heatmap, que básicamente lo que hace Maya es un cálculo matemático donde reconoce todo la piel del personaje, hace un cálculo referente a la cantidad de huesos que tiene y hace una especie de mapa, una mapa de calor, por así decirlo, donde las áreas más cerca de los huesos tienen más pesos, las áreas que están más lejos de los huesos tienen menos peso. Y el Geodesic Voxel básicamente crea una especie de mesh interactivo de manera interna, donde trata de colocar alrededor de nuestra geometría principal, y a través de ese mesh que hace Maya de manera de cálculos matemáticos crea una distribución de peso de acuerdo a lo que ese mesh creado se le indica. Mi recomendación es cualquiera de Closest Distance o Geodesic Voxel, es muy bueno para lo que el Binding Method. Para mayor exactitud yo voy a utilizar el Geodesic Voxel, y en un momento le voy a explicar por qué el Geodesic Voxel funciona mejor para este tipo de casos. Siguiente Skinning Method está el Classic Linear, Dual Quadradon y Weight Blended. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El Classic Linear funciona de la siguiente manera. Este método es el más básico del método de skinning. Básicamente lo que es un cálculo de distribución lineal, que básicamente va calculando el peso del primer hueso al siguiente, al siguiente, al siguiente, así sucesivamente. Le destina mayor cantidad de peso o distribución entre un hueso y otro, y de manera lineal va checando de uno por uno. El Dual Quaternion básicamente trata de preservar lo que es el volumen al momento de, si tienes huesos que se pueden torcer, el Dual Quaternion nos ayuda más porque trata de conservar el peso que existe entre los huesos cuando haces el movimiento de torcer.
Y el Weight Blended hace una fusión entre el método clásico y el método Dual Quaternion. Este, cualquiera de los tres skinning method es bueno. Eh, Básicamente yo trabajo mejor con el Weight Blended porque es una forma para mí que es una fusión entre el primero y el segundo. Entonces trabaja lineal y trabaja también en el momento de hacer twisting. Entonces yo elijo más que nada el Weight Blended. El Normalized Weights tenemos tres métodos. Tenemos Non, Interactivo y Post. La diferencia principal de los pesos del Normalized es cómo podemos, una vez que ya se haga el skinning, cómo poder normalizar esos pesos para evitar problemas que tenga un hueso tenga más de un peso. Normalmente el peso, imagínense el peso como en los números de vértices. La cantidad de vértices que estén alrededor del hueso y con un valor del 0 al 1, donde 0 es no tiene peso y 1 tiene peso. Y así es como se va distribuyendo la cantidad de pesos por hueso y por vértex. Entonces Normalized Weights nos ayuda para poder evitar ciertos problemas dentro del skinning. Por default tenemos el interactivo que te permite remover y añadir influencias y hacer lo que es el skin weight, que por eso es el interactivo, porque tú puedes mover las influencias como tú lo desees una vez hecho el skinning. El non no te permitiría hacer ninguna influencia. Y el post básicamente se hace la influencia después de que ya se hayan normalizado las influencias del peso. Yo les recomiendo que se mantengan en interactivo. La distribución de los huesos puede ser a distancia o en los vecinos. La distancia calcula la cantidad de huesos que hay, por ejemplo, en el brazo y mide la distancia de aquí hasta el último hueso y crea una especie de malla donde se va distribuyendo el peso de esa manera. Y los neighbors es como se lo había explicado anteriormente, se calcula por medio de 3 huesos, donde si quieren colocar el peso de aquí, toma en cuenta el siguiente y el que tienen anterior para hacer una cálculo de la distribución de pesos. Yo le recomiendo el neighbors. De que dice Allow Multiple Binding Poses es para cuando quieres tener diferentes huesos en tu personaje. Yo lo voy a dejar encendido porque después en el siguiente tema vamos a seguir agregando cosas al cuerpo para hacer el rigging de la cara. Cantidad de influencias es la cantidad de huesos que va a afectar en una cadena. Si por ejemplo tienen 2, nada más van a afectar 2 huesos por cadena. Yo les recomiendo que le dejen aquí un valor de 5, porque tenemos una columna que tiene una cadena de huesos alta, también tenemos una cadena de huesos altas aquí en los brazos. Entonces el max influence 5 está bastante bien. El maintain max influences es la cantidad máxima de influencias que son 5, mantenerlas al momento de hacer el rigging. Yo lo dejo ahí bien. Remove no influence, déjalo prendido, es para remover alguna influencia si la piel lo llegara a tener. Y pues darle color al esqueleto, lo pueden tener prendido apagado, no pasa nada. Y como tenemos seleccionado el método de Geocetic Voxel, tenemos dos elementos más aquí, que es el Fall Off y la resolución. El Fall Off es la suavidad que va a tener el Geocetic Voxel, ese mesh extra que va a hacer. Y la resolución es qué tan denso o cuánta cantidad de meshes va a ser para poder calcular el Geocetic Voxel. Entre más grande sea este número, más tardado va a ser el binding, pero va a ser más exacto el binding. Entonces yo lo recomiendo para pruebas, utilicen el 256. Para algo ya que vieron que funciona correctamente, pues ya pueden subir la resolución para hacerlo más exacto. Para esta ocasión yo voy a utilizar el 512, ni muy alto ni muy bajo, más que nada para hacer el skinning así de manera correcta. Y por último le decimos que valide el estado del voxel. Una vez que ya tengan toda la información llenada, le damos Bind Skin y nos esperamos. Voy a adelantar aquí el video para esperar el tiempo y que ya esté listo el binding.
Muy bien, como pueden ver ya acabó el proceso del binding. Una vez que ya acaba, pues hay que probarlo, ¿verdad? Entonces podemos agarrar alguno de estos controladores, moverlo y ver qué es lo que hace el binding. Como podemos observar, hubo aquí una buena interpretación. Si acaso hay algunos errores de peso, que eso es lo que vamos a resolver en la siguiente parte de este tema. Voy a mover un poquito más para ver la cadera. La voy a rotar. Hizo bastante buen trabajo el binding. No hay tantos problemas por corregir. Vamos a mover el brazo. Aquí sí hay problemas. ¿Qué problemas son? Básicamente, si se fijan aquí en el brazo, vean la geometría. Voy a mover el brazo hacia arriba. Ven esta curva que se hizo aquí. Eso no es natural. Y también miren la parte de acá arriba, en la parte del hombro. Vean cómo se distorsiona ahí el hombro. Y vean cómo el pelo también está siendo afectado por el movimiento del brazo. Ese tipo de cosas que ven es problema de peso. Y pues a partir de este momento les voy a enseñar las mejores técnicas para poder hacer correcciones de esta índole de peso. Y con eso cerraríamos este tema y este video. Una vez enseñado esto, les recuerdo que su tarea va a ser pues ahora hacerle el binding a su personaje y corregir todos estos problemas que llegan a pasar de peso, y posteriormente pues entregarle ese archivo a su facilitador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Empiecen por una sección, digan, yo voy a empezar a corregir lo que viene siendo el peso de la pierna. Entonces, primero lo que hay que hacer es hacer un movimiento. Vamos a hacerle, les recomiendo que hagan una especie de animación rápida. Si no saben cómo animar, básicamente el botón S del teclado, si le dan clic sobre el controlador, le dan S en el teclado, ven que todos los valores se puso color rojo. Eso significa que ya tenemos un keyframe ya animado. Me voy a otro frame, por ejemplo aquí al 10, y luego subo la pierna un poquito y la voy a rotar y le voy a dar S en el teclado otra vez, y con eso ya tengo un keyframe. Y al hacer screw aquí en la línea de tiempo puedo ver cómo se hace esta animación. De esa manera yo puedo ver los problemas que tiene el binding. Si veo que algún objeto se mueve, que no se debe mover, por ejemplo aquí, observen esta parte, donde tengo el marquí. Ven cómo al momento de mover la pierna se está moviendo este área que no se debe mover. Ese es un problema de weight. Significa que esta geometría está siendo influenciada por el movimiento de estos huesos, y eso no debería de ser. Entonces, este es un problema que hay que corregir. ¿Cómo podemos corregir esos problemas? Voy a ocultar por lo pronto ahorita los huesos. Le voy a dar aquí para no hacerles el X-ray. Y les voy a presentar la herramienta que vamos a estar usando, que es el Skinning Weight Tool. Básicamente dentro del menú de Skin hay uno que se llama Paint Skin Weights, y le voy a dar clic aquí para lo que viene siendo el Tool Settings. Y el Tool Settings me viene lo siguiente. Me viene aquí la cantidad de huesos que están siendo influenciados en la geometría que seleccioné. Aquí están todos los nombres de los huesos que están influenciando esta geometría. Más abajo, si yo selecciono por ejemplo este hueso, el VA, si se fijan, ven aquí en el viewport, tenemos la geometría de color negro y cierta geometría de color blanco. Básicamente los colores significan lo siguiente: el blanco significa que tiene influencia, tiene peso, y el negro significa que no tiene nada de peso ni influencia.
Si fijan, cada uno de estos huesos, si los van seleccionando, tienen cierta cantidad de influencia sobre esta geometría. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es hacer un pintado de peso, donde vamos a estar pintando ciertas áreas para poder evitar, por ejemplo, digamos que activamos el bone left hip, que debe de influenciar lo que es toda esta área que viene siendo el hip del personaje, pero no debe de influenciar para absolutamente nada el lado derecho, porque estamos trabajando sobre el lado izquierdo. Entonces nos fijamos aquí, casi no se ve, pero tiene un filamento de color blanco muy ligero. Significa que ahí tiene alguna influencia sobre esta figura. Entonces para eso tenemos las herramientas de aquí. Tenemos el modo Paint, que es el modo que vamos a estar usando. Y la operación que va a hacer este pintado puede ser replace, agregar, escalar o hacer smooth. El replace básicamente reemplaza todos los valores a que nosotros indiquemos. El add va a seguir agregando el valor que nosotros indiquemos. Escalar va a disminuir la cantidad de influencia que tengamos dependiendo del valor. Y smooth va a ser una especie de average entre los valores que estemos seleccionando o estemos pintando. Por lo pronto ahorita vamos a hacer replace porque vamos a reemplazar los valores por 0. Este es el profile, este es como la brocha. Vamos a utilizar, y por favor esto anótenlo muy bien, vamos a utilizar siempre el solid brush, nunca utilicemos el soft brush, a menos de que queramos hacer algo que se vea más smooth, pero para efectos de trabajo es recomendable siempre utilizar la brocha sólida, porque queremos precisión en las cosas que queremos pintar. Aquí le decimos que queremos utilizar el skin weight. Está el método que seleccionamos anteriormente, que es el interactivo. Esto no lo muevan. La opacidad déjenla siempre en 1. Lo que vamos a cambiar es el value, que es el valor. 1 significa 100% de influencia. 0 obviamente es no influencia. Y podemos colocar cualquier valor en medio. Entonces yo voy a cambiar el valor a 0 para quitar la influencia y voy a mover la animación un poquito para darme cuenta de dónde están esos movimientos, esos errores. Y con la brocha voy a empezar a pintar esas áreas. Si la brocha no la pueden ver, o la brocha está muy chiquita o está muy grande, con B en el teclado y con el botón derecho y con el botón medio del mouse arrastrándolo, pueden crecer o pueden hacerla con el botón izquierdo del mouse, perdón, pueden crecer o pueden disminuir lo que es la brocha. Una vez hecho esto, empezamos a pintar estas áreas que están siendo influenciadas por el hip. Volvemos a hacer un scrub de la animación y seguimos viendo que aquí hay algún error. Entonces voy pintando. Aquí todavía tenemos algo de influencia. Y básicamente esta es la técnica principal. Vamos a estar moviendo la animación que acabamos de crear y vamos a seguir pintando en áreas donde vemos que están siendo influenciadas por el movimiento. Ya que vemos aquí todavía hay un pedacito. A veces es muy sutil el movimiento, pero se logra percibir si lo hacemos un poquito más cerca. Observen que hay ciertas áreas en que todavía tienen bastante influencia. Vamos a moverlos un poquito. Conforme van pintando, si se fijan, se está moviendo la geometría. Significa que estamos funcionando bastante bien. Muy bien. Ya tenemos eso. Entonces básicamente hay que checar, por ejemplo, que hay ciertas secciones, por ejemplo como el cinto, están siendo demasiado influenciadas por ciertos huesos. Entonces básicamente lo que hay que hacer con el peso es irnos geometría por geometría, hacer animaciones del movimiento y seleccionar la geometría que queremos arreglar y darle en Skin, Paint Skin Weights. Con eso vemos qué huesos están influenciando a la figura.
y con eso vamos a ir pintando con el valor de replace y dándole el valor que quisiéramos. Por ejemplo, aquí el ball debe afectar lo que viene siendo toda esta área. El ankle debe afectar pues toda el área de la bota. El knee debe afectar muy poquito y efectivamente pues el hip no debe afectar nada, porque pues no, este hueso no tiene nada que ver con la bota. Entonces con eso puedes ir pintando, por ejemplo aquí el ball. Podemos ir agregando el reemplazo, por ejemplo en 1, ir pintando sobre esta área que debe ser influenciado por el ball. Y luego las áreas que vamos a crear puede ser utilizar el smooth y empezar a pasar el mouse por encima de esas áreas para hacer una especie de smoothing de esas áreas para evitar que se vean tan brusco el cambio. Siempre hagan este tipo de cambios al momento de hacer una animación del controlador. Por ejemplo, digamos que ya hice lo de la pierna y ya no quiero que esta animación me siga afectando. Yo puedo darle clic sobre la herramienta, sobre el controlador, seleccionar todas las áreas todos los atributos y darle Break Connections. De esta manera elimino toda la animación. Es importante hacer eso en el modo así que tenga todos los valores en cero para evitar problemas después del rigging. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí el ball y empezar a moverlo y checar a ver si hay algún problema. En caso de haberlo, pues corregirlo con el Skin Paint Tool. Y pues básicamente ese sería el workflow para toda la piel. Aquí vamos a ir seleccionando geometría por geometría. Podemos seleccionar un grupo de geometrías, por ejemplo. Podemos seleccionar todo el cinto. Esto sería una forma. Y luego ir a Skin, Paint, Skin Weights. Y ahora ver el cinto que le está influenciando. Hay otro método que se llama Flood, que por ejemplo, yo le digo, ok, todo el peso del cinto debe estar recaído sobre el hueso A, por ejemplo. Yo puedo seleccionarlo, darle Replace, darle el valor de 1 y hacerle Flood. Y con eso todo el cinto se vuelve parte, o los pesos se vuelven parte de A. Eso, por ejemplo, nos ayuda mucho con el cabello, que vimos que el cabello está siendo influenciado por a los huesos de abajo. Entonces yo recomiendo que al cabello hagan precisamente eso en Skin, Paint Skin Weights, y en este caso el cabello le pertenece a la cabeza, al bonehead, hacerle un flood, reemplazo al 100%, para que al momento de yo mover el brazo como lo había movido antes, el cabello no sea afectado por ese movimiento. Pues básicamente eso es hacer chequeo de los huesos, ver qué está pasando, qué tipo de cosas. Por ejemplo, aquí vemos este problema de peso. Debe ser un poquito más smooth. Exageren un poquito los movimientos, no traten de hacerlos así como que poquito en poquito. Para poderlo ver más interesante el movimiento, que se pueda ver bien. Por ejemplo, este tipo de movimiento, ven lo que pasa, ven toda esa mala deformación es por peso. Entonces la forma de solucionarlo, como les digo, es Paint Weights, y vamos viendo, por ejemplo, la cabeza, qué valor le corresponde a la cabeza, qué valor le correspondería al neck. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar poniéndole toda la influencia a la cabeza, primero Replace con el valor de 1 y darle Flood. Y como puede ver, me movió todo, es porque el neck tiene que tener cierta cantidad de influencia también. Entonces reemplazo con el valor de 1 y puedo ir pintando esos valores de weight. Recuerden siempre hacerlo con
animación para evitar así ciertos problemas. Voy a animar, por ejemplo, el área de la cabeza. Entonces yo sé que esta área debe tener el 100% del hueso del cuello. Y posteriormente hacemos un smooth para ir dándole más mejor peso, ¿no? A la parte del personaje, parte del cuello. Ya dándole la animación, nos podemos dar cuenta en las áreas que nos harían falta. En dado caso, en que ciertas áreas nos interrumpan para poder trabajar, como el cabello y eso, pueden seleccionarlo, pueden ponerlo en un layer aparte y pueden apagar ese layer. O lo que pueden hacer es, si van a trabajar en una parte en específico y esa parte ya tiene animación, la pueden seleccionar dándole clic a este botón de Isolate Selected, le dan clic y solamente van a trabajar en esa parte. Y ya podrían elegir el Smooth Bind, los pesos, y pueden seguir trabajando sobre solamente esa parte. Aquí podemos ir agregando un poquito de punto 2, de punto 2 en punto 2 para ir agregando esta. Luego le damos un poquito de smooth y así sucesivamente. Entonces por mi parte, pues las técnicas de pintado son estas. No hay más que explicar, más que pues ahora sí a ponerse a trabajar. La mejor manera de poder entender este tipo de cosas es haciendo. Les voy a dar un par de consejos que pueden utilizar, que son bastante buenos. Por ejemplo, aquí digamos que toda esta área tienen este pedazo de cuello que está mal. Entonces lo que pueden hacer es, en modo vertex, seleccionar todas esas áreas problemáticas y utilizar el skin weight. Vean aquí lo que hay, un martillo. Si le dan clic sobre el martillo, hace una especie de average de todos los que seleccionaron, de todos los vértices para arreglar los pesos. También aquí en el modo, en lugar de paint, pueden dar el modo select para seleccionar todos estos vértices y darle al martillo para que el martillo arregla ciertos pesos. Es conveniente tener cuidado con la cantidad de vértices que seleccionamos porque luego pueden pasar cosas extrañas. Pero es una forma de arreglar los pesos también, el martillo, que son sobre todo para áreas conflictivas, que son dobleces extraños. Pero básicamente la forma de arreglarlo es así, yéndonos poco a poquito, haciendo paintings y poniendo pesos en áreas estratégicas, yéndonos en áreas muy complicadas como estas, yéndonos de poquito en poquito con la herramienta de Add 0.02 por ejemplo, y dándole más y más clic, 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 hasta que pues más o menos esté la forma que estemos buscando. Una vez teniendo la forma que estamos buscando, pues es cuestión de hacerle un smooth a esa parte. También, si están seleccionando figuras como estas en ciertas áreas, pues pueden hacer un poquito de flood, de smooth, pero no se lo recomiendo mucho que hagan eso, porque pues ahí afectarían a toda la figura. Significa que si yo le hiciera un flood ahorita a smooth, pues todo el cuello me estaría influenciando toda la cabeza y eso no es el punto. Es mejor hacerlo de poquito en poquito, que arriesgarse así a cómo se vaya a ver, ¿verdad? Una vez que lo tengan arreglado, pues ya lo van checando, la animación.
Y pues básicamente eso es todo lo que les puedo enseñar. Para regresarse nada más aquí en del modo isolación, le vuelven a picar al botón de aquí de Isolate Selection y pueden seguir haciendo pueden volver a ver la figura, ¿no? Y pues básicamente esa sería ya la lección de hoy. Básicamente pues hay que seguirle trabajando, hay que seguir intentando darle el peso correcto. Aquí en la cabeza, por ejemplo, tenemos el bone de yo, entonces aquí tendría que animar este yo y darle el peso correspondiente, que viene siendo aquí el área del yo nada más, con smooth. Los ojos le corresponden a la cabeza, todo esto le corresponde a la cabeza exclusivamente. Pues el área de los hombros. Y por ejemplo aquí que tiene una chamarra y adentro tenemos una camisa. La chamarra pueden ubicarla aquí en los chart notes, o la pueden colocar en un layer aparte y irlo trabajando poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, trabajar primero con la piel y luego trabajar con los pesos de la camisa y luego trabajar con los pesos de la chamarrita y así sucesivamente. Bueno, por mi parte eso es todo, y nos vemos en el siguiente video.